Era una noche fría. El viento volaba por las torres del templo Jedi. La noche estaba despejada salvo por las nubes negras extendiéndose sobre Coruscant. Haz lo que debas hacer. No vaciles, no tengas piedad. Solo entonces tendrás el poder necesario para salvar a quien amas. Anakin Skywalker se acercó al templo. Sus ropas ondeaban detrás de sus tobillos mientras la 501 seguía cada orden y movimiento. Entró al templo. Será un gran honor si nos acompañan. ¡Hey! ¿Cómo les va? En la venganza de los Sith vimos el mayor giro del destino en la galaxia, cuando la Orden 66 se dio y Anakin entró al templo con la Legión 501. Mi única queja con mi película favorita de Star Wars, La venganza de los Sith, es que no vimos a Anakin con todo su poder en el templo destruyendo a los maestros Jedi, caballeros y padawans. Lo más cercano que tuvimos fue un holograma que vio Kenobi frente a Yoda cuando entró a los archivos de seguridad. Con el paso de los años, he escrito muchas fanfictions sobre la Orden 66 y más allá, pero una que nunca he hecho es: ¿y si Ahsoka hubiera estado en el templo Jedi durante la Orden 66? Claro que esto cambiaría muchas cosas. Ahsoka no se hubiera ido de la Orden y hubiera estado en Coruscant en lugar de Mandalore. Creo que si aún fuera una Jedi y no se hubiera ido, se hubiera quedado en el templo por órdenes de los Jedi en este momento. Podríamos decir que Anakin le habría dicho a ella primero, o quizá a Mace Windu, como en la versión original. En el video de hoy, asumamos que todo pasó como ya vimos en la película y ella estaba en el templo. ¿Esto hubiera cambiado algo? ¿Anakin se hubiera detenido? Veamos, pero antes les quiero decir que hay dos tipos de fanfictions que suelo hacer. Uno en donde hablo en tercera persona y navego por los eventos de la línea temporal, qué pasaría en la galaxia, y otra opción que me gusta más y es la opción de hoy. Vamos a tener diálogo y a sumergirnos en las metáforas y hacerles ver lo que yo veo cuando me imagino esta escena mientras la escribo. Toma un poco más, involucra más partes, díganme si eso les gusta o no. Me encanta que comenten y claro que ayuda al algoritmo de YouTube que le den like y dejen un comentario en el video. Comencemos. La furia de Anakin era como el núcleo de su sable de luz azul. Quemaba las ropas de sus compañeros, maestros y acompañantes en el templo Jedi. Anakin, qué gusto que estés aquí. ¿Qué sucede? Sin dudarlo, Anakin lanzó su sable por el lugar hacia el rostro del Jedi que lo cuestionó. El miedo y la confusión se esparcieron por los pasillos mientras gritos rebotaban por los pilares y se apagaban en las alfombras que pronto se bañarían con sangre en el templo. Skywalker, ¿qué significa? Nunca dudó, nunca se detuvo. Sus movimientos eran fluidos como si flotaran. Casi parecía que ese era el caso. Sus ropas se movían con el viento con sus rápidos movimientos. Anakin era una máquina. Ya no era Skywalker. El niño con sueños y lleno de esperanza por volver a Tatooine y salvar a su madre después de volverse un caballero Jedi, como Qui-Gon Jinn. Ese sueño había muerto, como su madre, y pronto como Padme si no hacía lo que debía hacer. Los Jedi lo rodearon en la confusión, pero eso alimentó el ego del elegido y sus poderes aún más. Los cuerpos caían más rápido que los sables desactivados que sostenían. Los gritos apagados por los disparos de blaster y el zumbido de sables que serían destruidos pronto. ¡No! Un Padawan Jedi saltó hacia Anakin y fue congelado en el aire. La fuerza lo llevó hacia la mano derecha de Anakin, lo tomó por el cuello y sintió como la vida era extraída de él. Skywalker usó su mano mecánica para aplastar la tráquea del joven, todo mientras lidiaba con la maestra del Padawan. No pudo hacer nada para detenerlo. Su poder crecía con cada movimiento de su hoja azul. Cada muerte lo llevaba un paso más cerca de salvar la vida de Padme. Al menos, así lo veía. Él y los clones eran un equipo de terror para cualquiera en su camino. Su decisión era más fuerte que su poder. Entró por una puerta en el pasillo principal. Anakin vio a 12 iniciados acomodados en la sombra. Una figura los abrazaba. La Jedi Togruta se levantó con la espalda hacia su maestro. Sus sentimientos le servían bien. Anakin se detuvo y el tiempo con él. ¿Por qué? Dijo Ahsoka. ¿Por qué estás haciendo esto? No contestó. Solo se escuchaba el sable de Anakin Skywalker en la cámara, reverberando en las ventanas y muros. ¡Contéstame! Ahsoka se giró, su rostro lleno de tristeza y lágrimas. Anakin miró al suelo. La capucha cubría la mitad de su rostro mientras sus ojos se levantaron para verla a los ojos. Ahsoka, la persona más cercana a Anakin después de Padme. Algunos dirían que era incluso más cercana, como una hermana. Estaba temblando. La sabionda se acercó a él. Su energía era diferente. No solo más oscura, más poderosa también. Su estado no era calmado como alguna vez fue, lo cual no es mucho decir para Anakin. Esta nueva energía era caótica. Si antes era un mar tranquilo, ahora era una tormenta furiosa como las de Camino. Anakin había cambiado. Es como si ya no lo conociera. Anakin, aún puedes cambiar, no es muy tarde. Soy yo, puedes decirme lo que sea.
Sus ojos atravesaron los de ella. El conflicto en su alma se mostraba a través de su odio, más fuerte que nunca, como si dos Anakin estuvieran luchando. El problema era que ambos Anakin tenían una meta en común: salvar a Padmé. «Hazte a un lado». Ahsoka estaba sorprendida. Dio un paso hacia adelante y puso su mano en su corazón. Este no eres tú, Anakin. Por favor, escúchame. Le fallé a mi madre. A ella no le pasará lo mismo. Ahsoka suspiró. Sabía de qué se trataba esto. De alguna manera matar a los Jedi salvaría a Padmé. ¿Salvarla de qué? Siempre supo sobre su relación secreta. Una corazonada, así como Obi-Wan lo sentía también. Dio otro paso hacia los iniciados, quienes temblaban de miedo. Algunos lloraron mientras escuchaban la conmoción y los disparos de blasters. Gritaron en la puerta. Detente, así no lograrás nada, no funcionará. Los Jedi no me ayudaron, esto es todo lo que tengo y tú no me detendrás como ellos. Antes de dar el tercer paso, Ahsoka saltó y encendió sus dos sables. Empujó a su maestro con la fuerza tanto como pudo. Tuvo éxito con mover sus ropas, pero Anakin procedió a dar un paso hacia adelante. Su poder era imparable. No tenía rival en estos momentos. Ella lloró. No había manera de vencerlo, especialmente ahora. Cerró sus ojos mientras bajó su única defensa. Sus dos sables de luz giraron por el cuarto y golpearon las ventanas para escapar. Intentó sacrificarse por los iniciados para que pudieran irse. Movió su sable hacia él una vez que volvió a sus manos, y él fácilmente la hizo a un lado y la estrelló contra un muro. Anakin miró a los iniciados y se detuvo un momento mientras los vio dirigirse hacia la ventana intentando escapar. Podía escuchar las palabras de su maestro en su cabeza. Haz lo que debas hacer. No muestres piedad. ¿Podía hacer lo necesario? ¿O dudaría? ¿Podía hacer algo tan malo, tan perverso, tan retorcido para conseguir los poderes necesarios para salvar a la mujer que amaba? Por favor, Anakin, no lo hagas. Anakin usó su mano izquierda para mantenerla en el suelo con la fuerza mientras la otra mano se alimentaba de la oscuridad y acercaba a los iniciados. Los ojos de Ahsoka se cerraron mientras escuchó el sable moverse por el aire. Era muy tarde. Anakin había hecho lo que Sidious le pidió. Su amor por Padmé lo llevó a hacer cosas inimaginables y monstruosas. Las puertas se abrieron y entraron los clones. Apuntaron a Ahsoka. Anakin les ordenó aprenderla. Pero señor, nuestras órdenes son eliminar a los Jedi por traición. Anakin lanzó su sable al pecho del clon que lo cuestionó. Lo extrajo mientras caía al suelo y murió. Miró a los demás y dijo: «No me cuestionen. Ella tiene la ubicación de Jedi escondidos en la galaxia. La necesito viva». Ahsoka miró a Anakin como si fuera otra persona. ¿Por qué perdonaría su vida después de lo que hizo? ¿Había algo de bien en él? ¿Importaba? La esposaron y se la llevaron. Ahsoka vio los cuerpos de sus amigos, sus mentores en el suelo del templo Jedi, algunos aún con problemas para respirar con sus pechos llenos de disparos. Anakin rápidamente se giró mientras vio su reflejo en un fragmento de vidrio en sus botas. Skywalker se apagaba dentro de Vader, como una pequeña vela en una cueva llena de viento. El elegido había tomado un camino diferente. Los Jedi le habían fallado, su maestro era su única opción, era su única esperanza, una nueva esperanza. Anakin pasó por la puerta mientras caminó por los pasillos. El hedor de ropas quemadas llenaba el aire mientras caminaba entre todos los que habían estado en su camino. Su trabajo estaba hecho. El trabajo de Palpatine estaba hecho. Su siguiente misión lo esperaba en Mustafar, pero tenía una persona a quien visitar antes de completar sus órdenes. El resto de la historia seguiría como lo hizo en la película. Obi-Wan abatiría a Anakin. Sin embargo, mientras Ahsoka era custodiada por los clones a bordo de la nave, ella sintió que se le rompió el corazón por la pérdida de todos los Jedi en la galaxia. Su maestro ya no era su maestro. Anakin se había ido y eso significaba una cosa. Ella era la última Jedi. Espero les haya gustado esta historia. Quise incluir más diálogo en esta versión, que todo sucediera dentro del templo Jedi. Espero que veamos esta escena algún día. Obviamente no con Ahsoka, sino con Anakin. Si explicara la historia en tercera persona, entonces definitivamente hubiera terminado aquí. Pero quería incluir diálogo y ayudar a que vean lo que yo veo para esta situación. Además de que se hizo una encuesta en YouTube y Twitter sobre esto, díganme, ¿creen que Anakin hubiera matado a Ahsoka si hubiera estado en el templo Jedi? En el canal en inglés la mayoría dijo que no. Y yo opino eso también. Tengo algo de conflicto con esa respuesta y por eso la incluí en este fanfiction. Pero la razón de eso es, Ahsoka era la única persona en la que Anakin confiaba. Era mucho más cercana a Ahsoka que Obi-Wan. Y digo esto porque él culpa al final a Obi-Wan por muchas de las cosas que le pasaron. Culpa a Obi-Wan por la muerte de su madre, por la posible y futura muerte de Padmé. Culpa al Consejo Jedi,
Mace Windu y Obi-Wan en particular por no haberle otorgado el rango de maestro para que tuviera acceso a la sección prohibida del templo para que pudiera intentar averiguar más sobre Plagueis o cómo engañar a la muerte y demás. Mucha de su ira viene de su falta de poder, y culpa de ello la falta de enseñanzas a los Jedi y principalmente a su maestro Obi-Wan Kenobi. Hemos escuchado decir a Qui-Gon Jinn que si hubiera entrenado a Anakin Skywalker, entonces las cosas hubieran sido diferentes, y Qui-Gon hubiera sido la figura paterna que Anakin necesitaba y deseaba para no irse al lado oscuro. No tuvimos esa historia, claro. Qui-Gon Jinn murió y quedó en manos de Obi-Wan Kenobi. No estaba listo para entrenar a Anakin. Quizá a otro Jedi o Padawan, pero no a Anakin Skywalker. Si Rex pudo evitar brevemente la Orden 66 que vino del chip inhibidor implantado en su cerebro, al menos para salvar a Ahsoka, para darle un poco de tiempo para luchar y salvarse, creo que Anakin posiblemente tendría el mismo problema en cuanto a matarla. Al menos justo en este momento cuando todavía es lo más Anakin que jamás será mientras se sumerge en la Orden 66, mientras se sumerge en la oscuridad. Recuerden que Vader en Rebels ya estaba en el lado oscuro a esas alturas, entonces él no hubiera tenido problemas para matar a Ahsoka. Quizá un poco de conflicto cuando vimos que dijo su nombre y vimos su ojo, pero aún así procedió e intentó matarla. Pero aquí, creo que Anakin necesitaría más tiempo para intentar procesar el hecho, saber si esto es lo que debe hacer, y por eso hizo que los clones la arrestaran y de ahí posiblemente la hubiera matado, o hubiera intentado convertirla al lado oscuro y que se le uniera y demás. Esa es la razón detrás de todo esto. Y aquí les pregunto, ¿cómo creen que seguiría la historia en una parte 2? Déjenlo en un comentario y ya saben que agradecemos mucho sus likes y que se suscriban. Espero les haya gustado esta historia, díganme cómo les gustaría que fuera la parte 2 y los veo en el siguiente episodio. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.